vamos a empezar ya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Soy Javier Fernández, responsable del área de formación y desarrollo profesional de ACAL y subdirector del Archivo General de Palacio. Aquí os hablo en calidad de lo segundo, pero utilizando la vía de la asociación. Ahora, estoy desde casa con el portátil, pero me tengo que conectar al ordenador del trabajo para enseñaros hacer alguna consulta en Nenato. Así que esperad un momento a ver si sale todo bien y espero que me podáis seguir desde aquí. Bien, pues como os estaba diciendo, estoy en calidad de subdirector utilizando la vía de la asociación. Voy a cerrar el sonido. Ahí va. A ver, ahora sí. Vale, bien, ya no me va a mí mismo. Bien, pues empezamos. El motivo de dar esta presentación es dar a conocer a toda la comunidad de usuarios de Atom la plantilla RAD de la norma canadiense Rules for Archival Description y el uso que estamos haciendo en el Archivo General de Palacio. Sé que también hay compañeros de archivos estatales, o sea, de pares, y espero que saquéis algo de provecho también en esta sesión. En el archivo comenzamos a trabajar con Atom a finales de 2016, utilizando la plantilla correspondiente a la norma ISAG, y la norma utilizada en casi todos los archivos. Pero ciertos documentos en los que haya que recoger los datos de su autoría, técnica, medidas, etcétera, se queda muy corta. Por esto os tengo que decir una cosa. Hay vida más allá de la ISAG. Durante unos años hemos trabajado mucho con la empresa Datalib y ellos no conocen a día de hoy ningún otro centro en España que esté trabajando con la plantilla RAD. Por esta razón, creo que es interesante que os contemos nuestra experiencia. Por cierto, Datalib son los que nos están dando soporte a esta sesión, a los que quiero agradecer su ayuda. Pero antes de llegar a 2016, el Archivo General de Palacio contaba con más de 20 años de trabajos descriptivos con un gestor de bases de datos documentales de software propietario, BKM. Este soportaba el gestor de bases de datos a texto completo BRS Search, que permite trabajar con grandes cantidades de texto, pero no es una base de datos relacional. Para la descripción de documentos en formatos especiales, en el archivo tenemos dos bases de datos, Plan y FODI. En la primera se han descrito planos, mapas, dibujos o grabados y cuenta con más de 11.700 registros. Mientras que FODI se creó para la descripción de fotografías y cuenta con cerca de 89.000 imágenes. A las anteriores hay que sumar CLIA, en la que se ha registrado la descripción de documentos especiales como son carteles y diplomas, junto con otros documentos textuales que no tienen la condición de especial. Bien, os enseño un pantallazo para que veáis la estructura de la base de datos. Esta corresponde a planos. ¿Qué campos específicos tiene esta base de datos? En primer lugar, veis el tipo de documento y la tradición, la autoría y el grado de atribución, el lugar, la técnica y soporte, las dimensiones, la escala, la forma, si está encuadernado o no. Tenemos un campo de exposiciones para registrar a qué exposiciones se ha prestado. Y el resto de información son los campos tradicionales que tenemos en todas las bases de datos. Identificador o asignatura, título, fecha, productor, productores, alcance y contenido, notas, lengua, publicaciones, punto de acceso, etc. Y como en estas bases de datos únicamente se han descrito unidades documentales simples, se incluye un campo para registrar el nivel superior al que pertenece el ítem. El álbum, reportaje fotográfico, proyecto de obra, etc. Es el que veis en la parte superior como serie, que en este caso este plano no forma parte de ninguna unidad documental compuesta, porque realmente son unidades documentales compuestas.
Para el caso de las partituras, tenemos un catálogo impreso de 1993, en el que cada obra se recoge en su autor, el título, la fecha, el número de páginas de la partitura, las medidas, el incipit, la tonalidad, el material de la cubierta, las partes o partichelas y las voces o instrumentos. Y un campo de observaciones en la parte inferior donde recoge bastante información variada. Pero a finales de 2016 comenzamos a trabajar en Aton para la descripción del fondo documental de la Oficina de la Guerra Europea, que Alfonso XIII estableció en Palacio para atender a más de 200.000 personas o familias y que generó un volumen de más de 180.000 expedientes. En algunos de los expedientes aparecen fotografías de las personas desaparecidas o mapas o croquis de los lugares de desaparición, como en este que estáis viendo. Había que describirlos y había que cambiar de base de datos. Se hacía necesario para nosotros describirlos en Aton, que como sabéis sigue el modelo entidad-relación y al permitir su exportación en formato EAD es interoperable con otros sistemas de información archivística. Para la descripción de documentos en Aton podemos utilizar las plantillas de la norma siguientes: Dublin Core, MOBS, ISADG, la segunda versión de las DAX, o la RAD, las Rules for Archival Description de 2008. Dublin Core y MOBS se utilizan para materiales bibliográficos, ISADG y DAX para documentos de archivo de cualquier soporte, de cualquier tipo, mientras que la norma RAD recoge no solo la descripción genérica de los documentos textuales, sino que también contiene capítulos específicos para materiales gráficos, materiales cartográficos, dibujo técnico y arquitectónico, imágenes en movimiento, grabaciones sonoras, documentos electrónicos, microformas, objetos y documentos filatélicos. Las RAD recuerdan mucho en su estructura a las ISBD, tanto la estructura como por la redacción, y están pensadas para presentar las descripciones en catálogos bibliográficos. Si entráis en la web, podréis ver los extensas que son. Tiene casi 700 páginas. A lo largo de esta sesión vamos a repasar los campos más significativos de la plantilla. Lo primero que tenéis que saber es que la RAD, al igual que la ISADG y la DAX, es una norma de contenido de datos, pero la plantilla RAD de Aton está adaptada en algunos campos en función de la EAD, una norma de estructura, por lo que no sigue a la propia norma RAD al 100%. Y esto pues, nos beneficia a la hora de trabajar, como veréis. Cuando entramos en la plantilla, lo primero que nos llama la atención es el número de campos que hay en el área de título y declaración de responsabilidad. Tenemos, en primer lugar, el campo de título, aunque en la traducción al español de Aton aparece como título apropiado. Después tenemos los campos de título paralelo y otra información del título. Y aquí tras la traducción. Esto vais a ver los campos ya traducidos. Al igual que en el ámbito bibliotecario, se puede registrar el título en otro idioma si aparece como equivalente al título en el documento, y en otra información del título se puede registrar la palabra o expresión o grupo de caracteres que aparecen en conjunción con y subordinados al título. Bueno, es lo que dice la norma. A continuación aparece el campo tipo general del material, aunque si seguimos las ISBD debería ser traducido por designación general del material. Las RAD contemplan únicamente los siguientes tipos: dibujo arquitectónico, dibujo técnico, documento filatélico, documento textual, grabación sonora, imágenes en movimiento, material gráfico, material cartográfico, objeto, soportes múltiples, y a estas hemos añadido música notada para las partituras.
Seguidamente tenemos la declaración de responsabilidad. Y debajo de esta, el campo repetible de notas al título. Las notas pueden ser referentes a la mención de responsabilidad, declaraciones de responsabilidad y atribuciones y conjeturas, o al título, complementos del título, fuentes del título, títulos paralelos y otra información del título y variantes del título. En el Archivo General de Palacio estamos utilizando estos campos del siguiente modo. Declaraciones de responsabilidad para indicar que el documento no tiene autoría, es decir, ponemos anónimo. Para títulos paralelos y otra información del título, lo utilizamos para traducir el título cuando esté en otro idioma distinto al castellano, claro, para facilitar su recuperación. Como veis en la pantalla, este título en alemán, pues si queremos recuperar información que nos interese, no vamos a buscar en alemán, hay que buscar, evidentemente, en castellano. Complementos al título lo utilizamos cuando el título o su traducción no dé una información muy ajustada del contenido del mapa, plano, dibujo o del documento, o cuando sobre un documento original se quiera señalar otra circunstancia o alguna información que preceda al título. En este ejemplo veis el mapa de Amiens, que lo hizo el Servicio Geográfico del Ejército Francés y sobre el que Francisco Echagüe Santoyo, Juan García Benítez y Mariano Gómez Ulla dibujaron una línea violeta y otra línea, bueno, también violeta, discontinua, indicando la situación del frente occidental entre el 31 de octubre de 1916 y el 15 de mayo de 1917. Pues claro, toda esta información la registramos en este campo, porque no puede ir en el título normal. Y, por último, tenemos variantes del título. Como veis, en este plano, un plano de situación del campamento de prisioneros de guerra Spratzer, tiene un sello en la parte de la izquierda que empieza KUK, Imperial y Real, Militaire, Pues la única forma de registrar esto, o consideramos que la mejor forma de registrar la información de este sello era ponerlo como variantes del título. La plantilla también tiene un área de edición para recoger la mención de edición y la mención de responsabilidad de la edición. El área de detalles específicos de la clase de material cuenta con varios campos donde recoger información cartográfica y arquitectónica. Nosotros únicamente recogemos la escala, pero se puede completar también la proyección y las coordenadas de los mapas, en el caso de que lo tengamos. En el área de fechas de creación es donde se registra la fecha, el lugar y se vincula el registro de autoridad, persona, familia o institución, con el documento. Esta relación entre la autoridad y el documento, según la norma RAD, puede deberse a las acciones de creación, publicación, distribución, radiodifusión y emisión. Pero esta área, Atom, ha mejorado la propia norma al incluir más acciones. Es el campo llamado rol actividad. Y podemos escoger entre creación, custodia, publicación, contribución, colección, acumulación, reproducción, difusión, fabricación y actividad de mantenimiento de registros. Esto es una taxonomía interna de Atom y, como todas las taxonomías, se puede adaptar a los tipos específicos que queramos. En este caso, podemos utilizar la relación de contexto entre documentos de archivo y agente de la NEDA para dejarlo, para incluirlo en esta taxonomía. Y entonces podríamos adaptar nuestro Atom directamente a la NEDA. Vamos a ver algunos de los ejemplos.
Esta es una fotografía de Kaulac, seudónimo de Antonio Cánovas de Castillo Vallejo, de Alfonso XIII y su cuarto militar. La fotografía está realizada en el Palacio Real en el año 27. Como veis, además de poder registrar el lugar y la fecha, el lugar se selecciona del tesauro de lugares de propio Atom. Y al ser un campo repetible, podemos vincular todas las autoridades que sean necesarias con sus propios roles. Por ejemplo, un documento puede tener un autor o autores y se puede relacionar también con un contribuidor o el productor que lo ha acumulado o la persona que lo ha coleccionado. Aquí tenéis un dibujo técnico que debe su autoría tanto a Juan García Benítez, Francisco Echagüe Santoyo y se realizó en 1917, no tenemos el lugar, y en ese mismo año pasó a la Secretaría Particular de Su Majestad, que también podríamos haber especificado en vez del lugar Madrid, el lugar Palacio Real de Madrid. O este plano de otro campamento de prisioneros, en este caso Nittelfeld, en Austria. El autor aparece su firma, pero es ilegible, y consideramos que tuvo que estar cerca al año 17, cuando se realizó el plano. Ese plano fue coleccionado por el militar español Benito Sardá el 19 de julio de 1917, que es cuando visitó ese campamento para ver las condiciones en las que estaban los prisioneros, y lo recogió para entregárselo al rey. Bien, una parte de tu historia con el... Como os comentaba, en el mismo año 17, este plano entró en la Secretaría Particular de Su Majestad, en el Palacio Real. La siguiente área es la de descripción física, que contiene un único campo obligatorio llamado, precisamente así, descripción física. Según la norma, es un campo libre donde se puede recoger el volumen de la documentación que se está describiendo, dando el número de unidades físicas en números arábigos y la designación específica del material. Además, se puede incluir otra información como el soporte y las dimensiones. Nosotros, en el archivo, para documentos gráficos, preferimos incluir una descripción genérica en este campo y utilizar las notas de descripción, como os enseñaré más adelante. El primer ejemplo que tenéis corresponde a un plano y el segundo, debajo, unas vistas estereoscópicas. Entonces son dos imágenes. Y en el caso de las partituras, estamos recogiendo toda la información sobre el soporte que aparecía en el catálogo impreso. Por eso es más extenso. Sobre este mismo campo, desde Atom se aconseja que la información del soporte y dimensiones se recoja en este campo de texto libre, pero incluyendo las etiquetas de EAD para definir este contenido. Estas etiquetas únicamente se van a mostrar cuando se exporte y reimporte el fichero EAD, no cuando se visualice el archivo XML, como os paso a mostrar. Aquí veis en la etiqueta el elemento FixDex y el texto, pues como veis las etiquetas Esten y Henreform y FixFacet no aparecen recogidas como, no reconoce el XML como etiquetas. La plantilla de la RAD tiene un área para registrar la información de la serie editorial y en el área de descripción archivística, aunque en la traducción aparece como área de descripción de archivo, se encuentran los campos de historial de custodia, equivalente a la historia archivística de Isaac G, y alcance y contenido. Finalmente, en el área de notas es el que más información recoge.
se encuentran todos los campos que veis en la pantalla. Condiciones físicas, origen del ingreso, sistema de clasificación, lenguas, escrituras, notas sobre lengua y escritura, localización de originales, disponibilidad en otros formatos, restricciones de acceso, condiciones de uso, reproducción y publicación, instrumentos de descripción, materiales asociados para registrar en formato de campo texto los materiales asociados y materiales relacionados para vincularlos como campos enlazables con otro registro descriptivo de Atom. Por último, nuevos ingresos. Y los que manejáis la norma y la plantilla ISAG de Atom conocéis bien estos campos y termina el área con campos repetibles. El primero es el de nota general y el segundo es el de otras notas. El apartado de otras notas es donde registramos la información específica que os mostré al hablaros de BKM. La plantilla RAD cuenta con los siguientes tipos de notas: conservación, derechos, descripción física, descripciones alfanuméricas, edición, material complementario, nota de créditos, nota de firma, publicaciones, publicaciones seriadas y nota de reparto. Cash note, perdón. Y algunas de estas notas no tienen correspondencia en el fichero EAD. Nota de reparto, nota de créditos y nota de firma. Nosotros trabajamos con las notas de descripción archivística y las notas de conservación. Duplicamos las notas para recoger toda la información que teníamos en BKM. Como os paso a mostrar. Veis, en primer lugar, la primera nota de descripción física, la tradición documental, le sigue la técnica, el soporte y dimensiones. Al ser un campo repetible, pues podemos recoger toda esta información. Y por último, la nota de conservación. Como podéis entender, trabajando así es fundamental mantener el mismo orden de uso de las notas. Para la descripción de mapas, planos y dibujos, siempre la primera es la de tradición documental, le siguen la técnica, el soporte y las dimensiones. Solo incluimos la de forma, cuando el documento está encuadernado. Y por último tenemos la nota de conservación para recoger la información del estado del ejemplar. En cuanto a las fotografías, no registramos la tradición documental, por eso tenemos las notas de técnica, soporte y dimensiones. Y, por supuesto, conservación. Y para la descripción de partituras y tras consultar a los compañeros del archivo de la Catedral de Salamanca y el documento de la extensión de la NEDA X1, documentos de naturaleza musical de la Comisión de las Normas Españolas de Descripción Archivística, se han creado las notas incipit, tonalidad, voces, instrumentos, tempo y número de opus. La creación de nuevos términos en estas listas de valores es muy sencilla. Solo hay que entrar en la taxonomía correspondiente y crear el valor. Voy a hacer un ejemplo. A ver, dejar de compartir. Compartir pantalla. Y entramos. Las taxonomías, bueno, tenemos que estar logueados. Entramos en taxonomías y esta es la taxonomía de las notas de la norma RAD. Es esta. Eso es. Aquí, si quisiéramos, pues podríamos poner la nota de exposiciones para registrar a las exposiciones a las que ha ido una obra. Y ahora ya, si entramos en un registro descriptivo que siga la plantilla RAD, por ejemplo, una partitura
y quisiéramos ya... A ver, notas. No, me he ido. A ver, que ahora no he conseguido. Perdona. A ver, voy a poner mapas y dibujos. Bueno, podríamos entrar en ella y el área de notas, ahora sí, podríamos poner ya la de exposiciones y poner en qué exposición ha estado. Bueno, voy a dar a cancelar. Bien, vuelvo a la presentación. Nos hemos quedado en cómo añadir términos de la taxonomía, en este caso las que hemos añadido para descripción de partituras. Y por último nos queda el último elemento propio de la plantilla RAD. Es el punto de acceso de género-forma. Los términos de género-forma sirven para describir cómo es una publicación, no su contenido temático. Según la normativa bibliotecaria, el género se refiere a la categoría de obras que se caracterizan por tener argumentos, temas, escenarios, situaciones o caracteres similares, mientras que la forma se define como una característica de las obras con un formato o propósito concreto. En principio, solo estaba disponible en Atom en la plantilla RAD, pero ya está disponible también en la plantilla ISAGE. Nosotros empezamos a utilizar este campo en la descripción de plano, mapas y dibujos, pero casi más nos gusta que los términos de género y forma estén en el tesauro de materias. Así no existe duplicidad de términos en dos vocabularios distintos, aunque perdamos información semántica respecto al término. Como mejor os lo explico es viendo el etiquetado EAD. En primer lugar, no es lo mismo definir el documento con la etiqueta genrefor como plano o que sea el sujeto, que sea la materia, negativos estereoscópicos o planos o el que sea. Lo siguiente que os quiero enseñar es el etiquetado EAD de los campos que hemos visto y el buscador de documentos para terminar. Empezamos con el EAD. Lo que os tengo que señalar en primer lugar es que Atom trabaja con la versión EAD 2002. Todavía no ha pasado a la versión 3. Para el campo de tipo o designación general de material aparece la etiqueta genrefor, subelemento de control access. A ver, lo tenemos aquí. Genrefor con el atributo source y veis pone RAD y la codificación de este campo en la propia norma 11C. Aquí veis material cartográfico. El siguiente ejemplo es para música notada. También genrefor, source RAD, tal. Respecto a títulos y mención de responsabilidad, aparece con la etiqueta Unit Title y las notas al título quedan marcadas con etiquetas OTH, Other Descriptive Data, acompañados del tipo de nota, como atributos y etiquetas de párrafo para el contenido. A ver, vemos la primera etiqueta Unit Title para el título formal o el título. Veis la segunda etiqueta que aparece como tipo Stab Rep para la mención de responsabilidad. En este caso, José Fernández de Villabrille. Bueno, le sigue el ID, o sea, el identificador. Bueno, veis también, como en otros casos, la etiqueta de descripción física y debajo de ellas, bueno, en la publicación, en este caso no hace referencia a la descripción y vamos al área de título, mención de responsabilidad y ya tenemos las otras etiquetas ODD, variante de título y el campo de la RAD que hace referencia
y luego etiquetas de párrafo. La de mención de responsabilidad, la segunda nota de mención de responsabilidad del título y la tercera de la traducción de título o título paralelo. Las escalas vienen definidas con la etiqueta materiales T. Como veis, el atributo puede ser cartográfico o arquitectónico y es lo que las califica. El área de fechas de creación es el que tiene el etiquetado más complicado porque no se localiza en un único campo, sino que está distribuido a lo largo de todo el archivo XML. Para la foto que hemos visto en primer lugar, la de Alfonso XIII con su cuarto militar, tenemos en primer lugar la fecha, la etiqueta Unit Date, como veis, 1927. Más abajo tenemos las etiquetas Origination, que aquí hace referencia al autor, a Antonio Cánovas del Castillo, y en Control Access tenemos también el lugar y la persona con los atributos de rol. También aparece duplicado Kaulac como creador y también el lugar Palacio Real de Madrid con el rol de creador. Y una línea más arriba veis el Palacio Real de Madrid, en este caso como materia o lugar representado. Este plano que tiene 3 registros de fecha de creación, pues claro, se complica un poco más el etiquetado XML. En primer lugar, como veis, tenemos las fechas, tenemos 3 fechas y están vinculadas con un evento. La de abajo sería la de creación del registro de autoridad ilegible. La segunda haría referencia, veis, a colección y la tercera, la de arriba a colección y la de abajo, justo debajo, a acumulación. Se ve el etiquetado y el contenido, ¿no? Origination sería siempre el creador, ilegible. Y tenemos en Control Access, en primer lugar, Name, role creador, para el registro de autoridad ilegible. Y luego tenemos Benito Sabrá como colector y la secretaría particular como acumulador. Y debajo, en la parte inferior, los lugares con el rol que juegan también. Para las otras notas también se utiliza la etiqueta ODB con los atributos type y los subelementos de párrafo. Como veis, técnica, soporte, dimensiones y nota de conservación. Un ejemplo de plano. Es verdad que al utilizar etiquetas de nota no tiene un contenido semántico alto, aunque especifica el tipo de nota que es. Y quizá, esto es de partituras. Y quizá los elementos de la IAD más precisos para definir estos campos serían fixed face y dimension. Dimension, para las dimensiones, y los otros quizá podrían ir con esta etiqueta fixed faced con un campo repetible. Atom genera los archivos XML a través de una plantilla interna que toma los datos de los distintos campos. Esta plantilla, con gente que sepa, con expertos, se puede llegar a modificar y
y nosotros la mostramos, todavía no hemos tocado nada, y entonces los campos que hemos añadido nuevos, como los que habéis visto para descripción musical, pues estos no generan su nota en el campo EAD. Bueno, tendríamos que ajustarlo para poder crear el EAD, el XML correctamente y poderlo llevar a otra página web y a otro portal de intercambio de datos. Por último, tendríamos que ver la recuperación de la información. Atom cuenta con varios buscadores, uno para registro de autoridad, otro para puntos de acceso de lugares y materias y otro para registros descriptivos. Este está realizado en función de la plantilla ISADG. Y aquí voy a dejar de compartir y vuelvo otra vez a la página web. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Y esto era... Bien. De momento, os tengo que informar que el buscador todavía deja un poco que desear. Bueno, aquí veis todos los campos el que recoge la información Atom, el título, historia archivística, alcance y contenido, volumen y soporte, puntos de acceso de materia, puntos de acceso por autoridad, puntos de acceso de lugar, tipo de punto de acceso que sería el de género forma, identificador, código de referencia, objeto digital, texto del catálogo, creador y cualquier campo excepto el texto del catálogo. Bien, como veis, no hay ningún campo específico de los que hemos visto a lo largo de la sesión. Y el Atom no recupera por los campos propios del área de título y mención de responsabilidad. Sí lo hace en el caso de otras notas. Por ejemplo, vamos a dimensiones. Pues veis, salen 179 mapas y dibujos, 144 partituras, 868 fotografías. Quien dice dimensiones, podemos poner a ver, lo que son técnica tinta. Bien. Pues también buscando por el material, tinta, pues aparecen 66 mapas, planos y dibujos. También aparecen en la colección de fotografía histórica 50 registros. Hoy mismo ha estado haciendo pruebas Nacho de DataLib para hacer búsquedas precisas. Os voy a enseñar lo que ha montado. En primer lugar, vamos a hacer aquí una búsqueda. Perdonad que tengo que consultar el WhatsApp porque me ha mandado fotos por ahí. Para el campo sería de esta búsqueda a ver. De títulos, uno de los campos de texto de títulos, perdonad. Y esto tiene que hacer en la caja, vale. Continuation. Vale, voy a poner escribir la fórmula. Ahí está. Y 18n, esto es, punto content, 2 puntos. Y aquí vamos a poner bien, pues esto no. Pero una vez que hemos tenido poco tiempo para ensayar, esta mañana a mediodía a las 2 hemos hecho pruebas positivas y ahora vamos a ver qué otro término puedo poner de recuperación.
Voy a consultar las descripciones. Perdonad los directos. Vamos a ver si era complementos de título, creo que era. Complementos de título, anota de complementos de título. Variantes del título, creo que no. Vamos a ver. Complementos de título, sí. Para esto vamos a utilizar el caso que hemos visto antes, el ejemplo del mapa de Amiens, que era indicación de la situación de los frentes los días 31 de octubre de 1916 a 15 de mayo de 1917. Sí, esto era lo que teníamos que buscar. Vuelvo a poner... Esto es indicación. Exacto es. Aquí aparece, veis, el mapa de Amiens y ya he buscado en el campo complementos al tipo. Esto también se puede crear y incluir como campo de búsqueda en el buscador. Aquí vamos a ver un ejemplo que han preparado Datalib. A ver, que tengo que mover las cosas. Bien, y el idioma español. Descripción, bueno, perdón. Descripción artificial, búsqueda avanzada. Complementos de título. Vale, aquí está creado ya, incorporado esa búsqueda al buscador. Y como esta búsqueda, pues evidentemente se pueden incluir todos los campos que no recoge actualmente la plantilla, el buscador de la plantilla RAC. Y aquí, bueno, indicación. Aquí tengo pocos registros. No sé cuál está, perdonad. Este es U2. Está la carta de Amiens. Pues venga. A ver, ¿y qué más tengo? Y este. Título paralelo no. Solo tengo uno con... Bueno, y este también, sí. Este también lo estaba buscando, en Europas. Vamos a hacer la búsqueda. ¿Veis? Aparece también no solo la búsqueda sobre complementos de título, sino también variantes de título. Bien. Y esto es lo último que quería deciros. Si tenéis preguntas de cómo estamos trabajando, bueno, no lo he dicho, pero el objeto de la conferencia realmente era animaros, daros a conocer la plantilla RAD y animaros a usarla, que de momento en este país no estamos haciendo mucho de ella. Y bueno, no es tanto enseñaros cómo lo escribimos, sino animaros, que veáis las posibilidades que tiene esta plantilla y estoy abierto a todas las preguntas que tengáis.